tribulación. Amén. Este mensaje es muy importante para que sepamos en qué tiempo estamos, para que sepamos lo que se viene, para poder estar preparados para ese momento. Amén. ¿Por qué? Porque muchos no van a estar preparados y van a tener que sufrir en aquellos días muchísimo. Amén. Vamos a leer este tema, hermanos, acerca de la gran tribulación. Quiero decirles, hermanos, cómo son los tiempos. Amén. Primero ocurre los juicios de Dios. Amén. Los juicios de Dios son los que el hombre llama los desastres naturales, porque ellos creen que es natural, que es de la naturaleza. Bueno, todos esos, eso es los juicios de Dios sobre la tierra, por el pecado, por la maldad. Vienen los desastres que Dios hace, huracanes, terremotos, pestes, hambres. Todo eso viene por causa de el pecado. Amén. Amén. Entonces, todo esto que está pasando en el mundo, la palabra de Dios dice que habría terremotos en diferentes lugares. Amén. Todo eso que pasa, hermanos, es para que el hombre se arrepienta de su pecado. Amén. Como lo dice la palabra de Dios. Entonces, después de los juicios de Dios, viene lo que se llama la gran tribulación. ¿Cuántos saben lo que es la gran tribulación? La gran tribulación es la persecución de la iglesia. En el reinado de la bestia, donde él va a reinar por 7 años. ¿Sí? Va a llegar, es un momento de 3 años y medio donde la bestia, dice la palabra de Dios, va a ser un cuerno pequeño, pero luego va a crecer. En los 3 años siguientes, que la gran tribulación va a dilatar 7 años, hermanos. ¿Sí? Entonces, después de esos 3 años y medio, 3 años y medio va a reinar la bestia, llena de soberbia, se va a engrandecer, se va a exaltar, va a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, y aún lo va a vencer. Y muchos pues se van a regocijar. Dice la palabra de Dios que van a decir que quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella. ¿Por qué dice que quién va a poder luchar contra ella? Porque dice que va a vencer a los santos. O sea, ¿qué otro pueblo hay más que tenga más poder que los santos? No hay otro, hermano. Por eso dice, ¿quién va a poder contra ella? Si ya venció a su rival, a su enemigo, pero eso es en la carne. Espiritualmente no puede vencernos nada. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, del 1 al 51. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Capítulo 24, del 1 al 51. Amén. Dice aquí: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no solamente hablaba del templo físico de Jerusalén, hablaba también de la iglesia, hermanos, que no iba a quedar ni una piedra, hermanos, nada. Amén. Porque todos van a ser perseguidos. La palabra de Dios dice que la bestia va a quitar el continuo sacrificio. ¿Saben cuál es el continuo sacrificio? Esto es el continuo sacrificio. Pero por causa de la gran tribulación, ese continuo sacrificio se va a quitar, porque ya todos van a tener que huir, correr. Entonces se quita. Amén, para que vayamos entendiendo un poquito. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a haber, o no es que vaya a haber, ya hay mucho engaño. Evangelio de la prosperidad, evangelio de que la gente declara, evangelio donde los hijos de Dios se merecen lo mejor, y gente que predica el evangelio donde Dios todo lo permite porque estamos en la gracia, y dice que una vez salvo, siempre salvo, y lo que haga el hombre nunca se va a perder. Entonces, esos son los engaños que ya están en el mundo. Las falsas religiones que no confiesan que Jesucristo vino en carne y sangre. ¿Qué es no confesar eso? Es cuando la gente no cree que Jesucristo es el mismo Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que vendrían religiones que prohibirían casarse. Sí, ese es el catolicismo que le prohíbe a los sacerdotes casarse, como Jesús nunca le prohibió eso a sus discípulos. Al contrario, les dijo que cómo cuidará. Dice que el que no sabe cuidar de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Amén. No, Dios nunca prohibió nada de eso. Entonces, por eso dice: miren que nadie los engañe. Por eso dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Si tú estás en una religión que es falsa, lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios. Si dicen lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, es falso. Porque si saben qué significa anticristo. ¿Cuántos saben qué es? Significa anti-Jesús, que está en contra de Jesucristo. Pero no es una persona que dice: yo estoy en contra de Jesús. No. Es una persona que está en contra de lo que dice Jesús en su palabra. Acuérdense que la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y el anti-Jesús, el que está en contra de Jesús, el que tiene el espíritu del anticristo, es aquel que contradice lo que está escrito. El que dice: no, yo no lo creo, eso lo escribieron los hombres. Eso es un anticristo. O gente que es religiosa pero dice: estás entendiendo mal, así no es. No, pues si la palabra de Dios es clara. Amén. Dice que no vino para interpretación privada, sino para que todos la entiendamos. Está claro la palabra. No está claro cuando nosotros queremos meter pecado en la palabra. Ahí sí no está claro, ahí nos contradice, ahí se nos opone, ahí redarguye el corazón. Amén. ¿Sí entendemos? Fíjense cómo dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es lo que está pasando. Hay guerra por allá, guerra por aquí, hay rumores de guerras. Que se va a pelear tal contra tal nación, y son rumores, y es lo que estamos escuchando diariamente. Yo creo los que ven las noticias lo escuchan, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí ya es otro tema. Fíjense, dice que habría guerras, ¿verdad? Pero cuando se levanta nación contra nación y reino contra reino, está hablando el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque va a ser fuerza, va a haber oposición de los dos lados. La iglesia no se va a dejar, va a haber un tiempo de guerra, de pelea. Este es el tiempo, hermanos. Y reino contra reino. ¿Cuál reino? O sea, nada más habla de dos reinos. Nación contra nación. La nación de Dios, la nación de Israel contra la nación de las tinieblas. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Eso es la guerra que se está levantando ahorita. Amén. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Para qué es esto? ¿Para qué son las pestes, las hambres y los terremotos en diferentes lugares? Para que la gente se arrepienta. Esos son juicios de Dios por causa del pecado, porque la tierra está gimiendo por causa del pecado. ¿Y cómo gime la tierra? A través de esos desastres que se muestran en todo el mundo. Granizo, grandes granizos, fuertes lluvias, donde inundan todo, terremotos, temblores, maremotos. La gente, dice la palabra de Dios, que la gente se va a espantar por el bramido del mar. O sea, el mar va a bramar feo, hermanos. Amén. La gente del mundo es la que se va a espantar, no tú no, hermano. Si tú estás espantado en eso, hermano, la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. No, dice, les diré a quién debes temer ustedes. Dice la palabra de Dios. Dice, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Ese no es el diablo, ese es el mismo Dios. El mismo Dios que va a destruir a la muerte. El mismo Dios que va a destruir todo eso de la santería, de los brujos, de todo lo que la gente le tiene miedo, a los demonios. Ese mismo Dios que va a destruir al diablo, hermanos. A ese hay que temer. A él hay que tenerle miedo. Mucha gente le tiene miedo a todo, menos al que de verdad deben de temerle. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra que va a pasar todo esto. Va a haber hambres, no solamente de la palabra, hambre también de comida, hermano. Amén. Todo esto es parte del juicio de Dios. ¿Por qué hay hambres, hermanos? ¿Por qué? Porque las cosechas no se dan. Todo sube de precio. Algunos pueden comprar las cosas necesarias. La palabra de Dios dice que los que le sirven a Dios no tendrán falta de ningún bien. Dios nos va a suplir todas las necesidades, hermano. El que está en Dios no tiene de qué preocuparse, porque no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Que se van a preocupar quiénes, los que están fuera de Cristo. Eso sí se van a preocupar. Pero nosotros no, simplemente por estarle agradando al Señor, eso no nos va a hacer falta. Amén. Dice, y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Todo esto va a ser un principio de dolor para todo el mundo. Amén. Todo esto nos muestra que debemos de estar preparados para lo que viene, para la gran tribulación. Mucha gente, no la voy a pasar, sí la voy a pasar, vamos a salir en medio, antes, después. No, pero déjame decirte que muchos de los que estén llenos de la presencia de Dios iban a escapar de eso. La Biblia habla de Enoc. Antes de que Dios destruyera al mundo,
la Biblia dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Pero ¿quién sí pasó eso? Noé y su familia. Amén. Cuando fue porque dice la palabra de Dios que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, así también será. Acuérdense en los días de Lot. Mira, Abraham no pasó nada de eso, hermanos. ¿Verdad que no pasó nada de eso? No. Él estaba en otro lugar. Cuando el Señor le decía lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Pero ¿quién sí lo pasó? Lot. Su sobrino Lot sí pasó toda ese asedio, esa persecución. ¿Sí? Porque dice que se hacían mal unos a otros. Y Dios le envió un ángel para sacarlos. 2 ángeles que los sacaran de ese lugar. Amén. Entonces nosotros vamos a decidir dónde vamos a estar en ese tiempo. Si vamos a ser de los que vamos a pasar todo este desastre por no vernos guardado en santidad. Porque la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. El que se guarda va a tener la oportunidad de escapar de todo eso. Pero el que no se guarda, aquí hay de dos en el Señor. O aprendes por las buenas o por las malas. Pero de que entramos, entramos. La Biblia dice que el que anduviere por ese camino, por torpe que fuere, no se va a extraviar. Amén. De algo te va a servir todo lo que está en tu mente y todas las predicaciones que se te han hablado todo el tiempo, hermano. Amén. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que su palabra no volverá a Él vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Amén. En ese momento hasta el más tonto, ay, yo me acuerdo que de veras que esto me lo predicaron. Esto lo estaba diciendo el pastor. Si yo no hacía caso, pero mira, amén. Fíjate cómo dice aquí. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, a la gran tribulación. Para que sepamos de qué se va a tratar la gran tribulación. Cuando empiece la gran tribulación va a empezar a haber matadero. ¿Matadero de qué? De cristianos, hermanos. Dice, y os matarán. Amén. Muchos, ay, tengo miedo, me van a matar. Hermano, por si nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo tiene que ser destruido para ser transformado por un cuerpo inmortal. La diferencia entre los hijos de Dios es que ya no temen a la muerte. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces dice que el que teme no ha sido perfeccionado. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque miren, no sé si ustedes se dan cuenta, pero el cuerno pequeño que habla en el libro de Daniel es todo ese movimiento que está saliendo de gente trastornada, de gente enferma, de hombres que se visten de mujeres, que se creen mujeres, de mujeres que se creen hombres. Ese es el trastorno, ese es el cuerno pequeño y poco a poco se va creciendo. No sé si ustedes se dan cuenta, ya se los dije la otra vez, pero ya están en el gobierno. Por eso es que han cambiado muchas leyes. La Biblia dice que cuando esto se manifestara, iba a cambiar las leyes y los tiempos. Y es lo que está haciendo, ya está cambiando todas las leyes, hermano. Y esto se va a ir fortaleciendo, porque tiene que llegar al punto de Sodoma y Gomorra para que Dios destruya todo. Y ellos se van a ensorbecer y se van a llenar de orgullo, como ellos lo dicen. 3 años y medio. 3 años y medio van a hacer lo que ellos quieran. Amén. Entonces esto es lo que dice. Y por eso dice,
que vamos a ser aborrecidos por causa de el nombre de Jesús. Y si se dan cuenta, ¿no? Una diputada que habló a favor de que no se deben de meter con los niños, que ya los niños ya los quieren hacer como ellos quieren desde pequeños, operarlos y todas esas tonterías, esa basura del diablo, que no saben que va a ser una gran condenación. Y cómo se le fueron todos los LGTB a esa señora que es cristiana. No, en cuanto supieron que era cristiana, peor, se juntaron como hormigas y sobre de ella. Y eso es lo que pasa, eso es lo que cuando dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, ya somos aborrecidos. Muchos tropezarán entonces, eso de que muchos tropiezan es la apostasía. Muchos se van a regresar de la fe. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, se van a levantar y van a decir, no, es que yo creo que la Biblia es así, y es que yo creo que es así, y es que Dios es amor, acepta a todo el mundo, no necesitas abandonar el pecado. Dios te va a salvar. Eso va a ser el engaño. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si se dan cuenta que el evangelio ya está siendo predicado en todo el mundo, ¿va? En todo el mundo, ya por medio del internet escuchas bueno y malo. Está siendo predicado. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el lugar santo, no, mucha gente dice, no, es allá en Jerusalén. Mucha gente cree, es el Vaticano, no, es menos, andan perdidos. El lugar santo es nuestro cuerpo, es nuestra vida. ¿Sí? Dentro de las congregaciones se va a sentar la abominación desoladora y van a empezar a hablar herejías, hermano, cosas que están en contra de Dios. Dice, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Amén. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelvas, dice. O sea, ¿qué te está diciendo? Que te olvides, hermano. Olvídate de tu casa, olvídate de tu ropa, olvídate de tus cosas preciadas que tú tienes en tu casa. No regreses. No, ¿por qué dice ya no regreses? Porque ya empezó la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? La persecución de la iglesia. Eso es. Va a empezar la persecución de la iglesia. Y dice, mas hay de las que estén encinta. ¿Qué quiere decir eso de las iglesias que tengan miembros que apenas están naciendo en el evangelio? ¿Por qué? Porque es una preocupación. Porque no van a saber qué hacer. Amén. Por eso les digo, todo lo que Dios nos enseña es una preparación para lo que viene. Imagínate, si no puedes ayunar 1, 2 o 3 días. En la persecución, la Biblia habla, por ejemplo, en esos días que nadie va a poder comprar ni vender, sino que tenga el número de la bestia. Amén. En su frente o en su mano. Entonces, ¿qué va a haber? Hambre. El que esté muy apegado a sus cosas no las va a querer abandonar. Va a ser como la mujer de Lot que va a voltear porque su corazón estaba en Sodoma. Mis cosas, mi casa, ¿cómo lo voy a dejar? Tanto trabajo me costó construir esto y en un ratito lo voy a perder. No, hermano, la vida del hombre no consiste en las posesiones que tiene. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final va a perder su alma? Tú debes de ir pensando en tu mente que cuando llegue ese tiempo tienes que abandonar todo. La gente que tiene un carro último modelo, todo eso lo van a tener que abandonar. Amén. Por eso dice aquí,
de las que críen en aquellos días, de los que apenas estén madurando, creciendo, dice, en la fe. Pues dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de... ¿Qué es invierno? Para una persona, la Biblia dice en la palabra de Dios, te prefiero frío o caliente. ¿Por qué? Porque tibio te vomitaré de mi boca. Invierno, que está hablando de la gente que está fría, de la gente que se fue a vacacionar al mundo, que dice, no, ya no quiero ir a la iglesia, pues mejor me voy a perder un rato y después regreso. Hay de aquellos. Mucha gente dice, todavía tengo tiempo para pecar, déjenme cotorrear, yo soy joven. No, espérate. Joven, acuérdate en los días de tu juventud de tu Creador, antes que vengan los días malos. Dice, en los cuales no tengas contentamiento. La juventud se pasa así, hermano. Es mejor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces frío es estar frío en la palabra de Dios. Dice, ni en día de reposo. ¿Saben qué dijo David? Mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ti. En día de reposo es gente que dice, ¿sabes qué dice? Hoy no voy a la iglesia. Hoy sí de verdad estoy muy cansado. Dios me entiende. Dios sabe. Dios me entiende. No, Dios no te entiende nada. Él ya puso sus mandamientos y a lo que nosotros nos queda es obedecerlos. Dios sabe que yo tengo que trabajar. No, Dios sabe que tú tienes que congregarte. Que 6 días tienes para trabajar, pero que el 7º es para Él. Eso es lo que Él dice. Amén, gloria a Dios. Es lo que te diría, no te va a decir, yo te entiendo, hijo, que hoy si no te corren. A mí no me va a decir el Señor, a mí ni me importa que te corran. Si tú creyeres en mí, yo te puedo dar algo mejor. Amén. Si tú me obedecieres, yo te puedo dar cosas mejor. Tú ya no estarías esperando del hombre, estarías esperando de mí. Porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Estamos esperando. Los leoncillos tienen hambre, tienen sed, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Amén. Por eso dice en día de reposo, ese día que te quedaste en tu casa. Es que preferí irme a trabajar. Es que preferí dormir más. Ese es el día de reposo tuyo, que tú te lo tomaste para descansar. Amén. Porque el día de reposo, ¿sabes dónde la tienes que pasar? Aquí, hermano, en la presencia de Dios. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación. O sea, no hay que pasar allí. No, hay que estar preparados para estos días. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, imagínate qué tan terrible va a ser lo que se va a vivir. Sí se acuerdan que de Hitler, que hubo los campos de concentración donde maltrataban a la gente, le hacían lo que querían. Aquí dice que no ha habido como estos días. ¿Qué quiere decir? Que en esos días va a ser todavía peor. Amén. Para que nos preparemos. Pero Dios dice que siempre nos da una salida. Si la queremos tomar, la vamos a tomar. Fíjense cómo dice: ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, va a ser tan terrible, hermano, lo que se va a vivir en esos días. Es la cuarta bestia, la que desmenuza, la que va a ser algo muy terrible. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo. Miren, yo le voy a decir qué es eso de que los días se acortan. Dice, la palabra de Dios muestra que los días de la gran tribulación van a ser 7 años. ¿Sí? Pero por causa de los escogidos ni siquiera va a llegar a los 7 años, dice la palabra de Dios. Amén. Porque va a ser muy terrible.
Fíjense cómo dice. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque se va a levantar gente que va a hacer señales como Cristo. La Biblia dice que lo que fue en el pasado es figura y sombra de lo que hoy se va a vivir. Si se acuerdan, como en Egipto, cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, dice la palabra de Dios que salieron ahí unos magos que hacían las mismas señales que hacía Moisés. Por eso dice, va a haber gente en ese tiempo que se va a hacer pasar por Cristo. Pero no, Cristo no se va a mostrar aquí en la tierra. Es más, no va a descender totalmente a la tierra. La Biblia dice que en las nubes lo vamos a recibir. Amén. En las nubes, no aquí abajo. Entonces, el que no sabe la palabra de Dios, es Cristo, vamos para allá. Y ya se perdió. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, le faltó sabiduría. Entonces, por eso se pierde el pueblo de Dios, porque no sabe que eso ya está escrito, y la gente que no sabe la palabra de Dios va a ir como buey al matadero, así va a ir, por no saber, por no leer, porque nunca tuvo tiempo. Pero el celular, ahí 2, 3, 4 horas, pero para leer la Biblia, 20 minutos, media hora. Ya me aburrí, ya fue demasiada comida, ya. Pero para el celular, para el Facebook, todo eso, 2, 3, 4, 5 horas, todo el día, hermanos. Entonces debemos de estar preparados, porque ya sabemos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Aunque sea escogido, si no se preparó, también va a ser engañado. Por eso debemos de prepararnos, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que les envió un poder engañoso, a fin de que crean en la mentira aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios le envió un poder engañoso al diablo, a todos sus seguidores. Amén. Dice, eso es parte de la apostasía. Ya os lo he dicho antes. Así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no lo creáis. Es como que nosotros estamos huyendo de los perseguidores, y te dicen, no, vente, un familiar, vente, no, ya está Cristo aquí, vente, vamos a verlo. No lo creas. En ese tiempo tú no vas a necesitar ir a buscar a Cristo. Él va a mandar a sus ángeles por ti. Amén. Dice, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué no van a salir? Porque están escondidos. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En los aposentos, en tu casa, en el lugar de reunión. Ya está Cristo, ahí está la iglesia, vamos a verlo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago, dice que todos lo ven. Todos lo ven, hermano. No unos cuantos. Es que yo soy más santo y por eso sí lo vi y tú no lo viste. No, hermano, todo ojo le verá. Amén. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sí saben qué son las águilas? Los ángeles. ¿Cuál es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto somos nosotros, muertos al pecado. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar los ángeles para llevar a su pueblo a la presencia del Señor. Amén. O también otra parte de la Biblia dice que a la mujer se le van a dar las 2 alas de la gran águila para que vuele de delante del dragón. Dice que la van a llevar a un desierto donde va a ser sustentada por Dios 3 años y medio. ¿Qué quiere decir? Que parte de la iglesia que sí se preparó,
que sí se llenó de la presencia de Dios, va a ser trasladado a otro lugar para no sufrir todo lo que se va a sufrir en el gobierno de la bestia, en un desierto donde va a ser sustentada por el mismo Dios. Pero muchos sí lo van a sufrir, ahorita lo vamos a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En una parte, la Biblia dice que solamente van a ver ¿qué? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. En esa parte Jesús viene por su iglesia. En la otra parte Jesús ya desciende. Dice que todo se va a conmover aquí en la tierra. ¿Por qué se va a conmover? Porque va a venir ya no los juicios de Dios, ahora va a venir la ira de Dios. De lo que Dios nos va a guardar va a ser de su ira. Dice la palabra de Dios que ese día va a ser más, porque dice prepararle a la bestia, a la ramera, el doble de la bebida que ella preparó. Ella preparó ¿qué? Lo de la gran tribulación. Pero eso va a ser feo para los cristianos en ese tiempo, va a estar fea la persecución. Pero cuando sea el tiempo de los juicios, todavía va a ser más peor lo que van a vivir todos aquellos que adoraron a la bestia, que la siguieron, que hicieron lo mismo que hicieron todos ellos. Eso va a ser peor porque la Biblia dice que van a buscar la muerte y no la hallarán. La gente va a desear morirse, hermano. ¿De qué va a desear morirse? De todo la ira de Dios. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. A través de estas señales nosotros podemos saber que todo esto está a punto de cumplirse, hermanos. Amén. Esa es la señal, hermanos. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando veamos que todo esto empieza a acontecer, que ya está empezando a acontecer, dice que esta generación va a vivir todo esto. Es lo que está diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a cumplir al pie de la letra. Pero del día y la hora nadie sabe. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mucha gente? Vemos en el internet y hay gente que dice, el Señor va a venir tal día, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces el que está diciendo que sí sabe el día y la hora, ¿qué está haciendo? Está contradiciendo lo que Dios dice, hermano. Por tanto, es un falso profeta. Amén. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Había un revoltijo, hermano. ¿Sí? Todavía peor que Sodoma y Gomorra. Así de terrible era el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Sí? No, algo terrible, con animales se metía la gente y todo eso pasaba. Por eso Dios va a destruir al mundo. Dice aquí, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Amén. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino
el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No van a entender porque dice que muchas personas, a pesar de todos los juicios que vengan sobre la tierra, no se van a arrepentir de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce. Dice la Biblia, esos demonios no se arrepintieron de adorarlos. Dice, también la venida del Hijo del Hombre, dice, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. ¿Cómo? Dos en un campo. Está hablando, esto está hablando del pueblo de Dios. Amén. Uno sí está preparado para salvarse de todas estas cosas y otro no se santificó. O sea, el que se santifica se lo lleva el Señor para que no viva los días de la gran tribulación. Pero el que no se santifica, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Se va a quedar. Va a tener que vivir la persecución completa. Bueno, ahorita lo vamos a leer en otra parte para que lo entendamos más claramente. Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada y la otra será dejada. No está hablando de gente del mundo que están allá afuera y uno del mundo va a ser tomado y otro va a ser dejado. No. Está hablando de gente, ¿dónde? ¿De dónde? De la iglesia. Este sí se estaba esforzando, vámonos. Hacía como que se esforzaba, pero no se esforzó por escuchar, no se esforzó por obedecer, era oidor, pero no era hacedor de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. No lo digo yo, aquí está todos. Amén. Uno va a tener que pasar la gran tribulación, va a tener que ser muerto, dice la palabra de Dios, va a tener que sufrir. Amén. Porque gente va a sufrir de hambre. El pueblo de Dios va a haber una parte del pueblo de Dios que va a ser sustentado en el desierto por el mismo Dios de alimento, de su palabra. Pero va a haber parte del pueblo de Dios que creen, esos van a batallar. Y si no ayunaban, ahora van a tener que ayunar. Amén. Entonces dice aquí, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Aquí está hablando de dos mensajes espirituales. Uno está hablando hacia el pastor y otro le está hablando al que está encargado de la familia. Amén. Si no está el esposo aquí, aunque seas mujer, tú eres la encargada de tu familia, de que no se deje minar tu casa. Minar es que esté escurriendo agua por ahí. No, tienes que sellarle, que no entre nada, que no entre pecado, es lo que está diciendo. El mensaje es primeramente para el pastor. ¿Por qué? Porque ahorita ya dentro de la congregación lo permiten todo, hermanos. No, hasta los mismos pastores andan ahí tomando con las ovejas. Andan en pecado, hermanos, incitando a los demás. ¿Sí? ¿Qué? Fiestas paganas dentro de la iglesia. Vamos a festejar Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Todo eso tiene un nacimiento pagano, hermano. Si tú investígalo, hermano, investiga acerca de todas las tradiciones del mundo, así sea Navidad, aunque te digan, es que Jesús nació el 12 de diciembre o el 24, que digan, es pagano, hermano. Jesús no nació en 24 de diciembre, eso es una mentira del diablo, hermano, que el Señor reprende. Amén. Vamos a festejar el año nuevo, otra mentira, hermano. Si nosotros nos dejáramos guiar por un calendario, debería de ser el calendario judío, 360 días. Calendario gregoriano, 365 días. Porque dice que cambiaría la ley y los tiempos.
Y ya cambió el calendario. Muchos ni se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque ya nacimos en eso. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que a través de la palabra de Dios nosotros nos estamos preparando para lo que viene. Por eso dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos de estar preparados. Por eso mucha gente puede decir: ay no, yo no voy a esa iglesia, son bien aburridos, ay casi ni hacen fiestas. De verdad, la gente cree que son... No, pues es que la gente está acostumbrada a la fiesta, ¿no? Es más, festejan el 14 de febrero en la iglesia, hermano, día de la fornicación. ¿A poco los hoteles están llenos de parejas? Están llenos de amantes, hermano. Llevan a cualquier mujer menos a la esposa, hermano. De verdad, o sea, no es real. En 12 de diciembre, hermano, 24 de diciembre pasan muchísimos accidentes. La gente anda bien tomada en aquellos días. Eso no es nada espiritual, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy terrible. Entonces, eso es no dejar minar la casa, es no dejar entrar nada raro en la iglesia. Y pueden decirnos que somos aburridos, pero realmente no es ser aburrido, se llama santidad, hermano. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por eso dice que no seamos fáciles de mover en el modo de pensar, conforme a la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque muchos pastores pasan el tiempo y dicen: ay, mi Señor ya está tardando. No, yo creo que sí me da chance de irme a pecar otro rato y regresarme a la iglesia. Así de verdad, hermanos. Mucha gente dice: ay, ¿por qué creen? Rompen su compromiso con Dios y se van al mundo. Esos son los violadores del pacto. Porque tenemos un pacto con Dios. Ese pacto es un compromiso con Dios de estar en su presencia, hermano. El que no está en su presencia está rompiendo el pacto que tiene con Dios. ¿Cómo lo salvará? Si solamente en su presencia hay salvación. Amén. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Amén. Para la gente que dice: no, tú te puedes aventar una, no pasa nada. No, la Biblia dice: poca levadura leuda toda la masa. Amén. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no. ¿Y por qué no sabe? Porque no está preparado. No está preparado, no se preparó, no leyó la palabra de Dios. Perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Cuando el Señor dice: redimiendo bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. No se carguen de glotonerías, de flojera, hermanos. Tenemos que echarle ganas a las cosas de Dios. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente cree que ese es el infierno. No, hermano, es cuando se vengan todas estas cosas, porque todas las personas que fueron hipócritas, que no estaban bien delante de Dios, hermano, ahí van a estar en la persecución. Ahorita lo vamos a leer para que nos demos cuenta cómo es lo mismo. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 12 del 6 al 17. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 12 del 6 al 17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? 12 del 6 al 17.
Vamos a leer desde el 1, hermanos, para que podamos entender. Amén. Amén. Dice aquí, apareció, sí, perdón, sí era ahí donde dijimos 6 al 17, pensé que era otra parte. Dice aquí, y la mujer huyó. Del 12, versículo 6, amén. Dice, no, del 6 vamos a leer, es que les digo que me confundí. Dice, y la mujer huyó al desierto. Amén. Pues si quiere vamos a leer desde el principio para que se den cuenta que es cuando empieza la gran tribulación. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. La Iglesia Católica dice que es la Virgen de Guadalupe. En primera, Guadalupe ni existe en la Biblia, hermanos. Se llama María, no Guadalupe, no existe. Amén. Y este mensaje no es no está hablando de una mujer, es un mensaje espiritual. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, es la iglesia, el pueblo de Dios, con la luna debajo de sus pies. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que tenía la palabra de Dios como lumbrera. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está hablando de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque tiene como fundamento la palabra de Dios. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese es el gobierno de la bestia. Porque lo mismo que él tiene, aquí en la tierra se va a manifestar. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Son los ángeles que arrastró con él. Amén. Son los que engañan al mundo. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué huyó al desierto? Porque ese dragón descendió a la tierra. Amén. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Saben cuánto es 1260 días? 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. O sea, va a haber una guerra, hermanos. Una guerra, no solamente aquí abajo en la tierra, también en el cielo. Pero sí se dan cuenta que la mujer es llevada a un desierto, y la palabra de Dios dice que es sustentada por 3 años y medio. Por 3 años y medio esa mujer va a estar siendo sustentada. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice, pero esta mujer, hermano, bueno, ahorita vamos a entenderlo. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos. Amén. O sea que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de ser traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Amén. O sea que debe de haber un testimonio para... Es como que, ¿cómo Dios se va a llevar a gente que anduvo en pecado al desierto a sustentarlos, a que escapen de esta gran tribulación que viene sobre la tierra? No los va a llevar, hermanos. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto es ese poco tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Amén. Dice la palabra de Dios que va a perseguir a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento de persecución que nosotros vamos a vivir. Amén. Es donde dice la palabra de Dios: el que está en la azotea no descienda, el que está en el campo no regrese. Amén. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Y aquí la palabra de Dios dice que el dragón va a perseguir a la mujer, va a sufrir un poco de persecución, dice aquí. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Sí se acuerdan que dice? Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, las águilas, ¿para qué se van a juntar? Para trasladar el pueblo de Dios a un lugar desierto donde va a ser sustentado por 3 años y medio, como lo acabamos de leer. ¿Sí se acuerdan, verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice, en el verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? Huyó al desierto. Y en el 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto, a su lugar. O sea, tiene un lugar en el desierto donde va a ser sustentada por Dios, donde no la va a encontrar la bestia. Amén. Donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es el misterio, son 3 años y medio. Fíjate, pero ahí pasa otra cosa, en el versículo 15. Por eso les digo que esto es muy importante. Debemos de prepararnos. La palabra de Dios habla de las 10 vírgenes que están preparadas, llenas de la presencia de Dios. Amén. Ahorita lo vamos a leer. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea, todavía le intentó, ¿verdad? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es como que otra vez va a ser por obras el que se salva. En este tiempo es por la gracia de Jesucristo, guardándonos en santidad. El que se guarda en santidad, hermano, Dios lo va a trasponer, hermanos, para que no vea como Enoc no vio muerte, para que no pase eso terrible que va a pasar. Pero los que no se prepararon, los que no se llenaron de la presencia de Dios, los que se les apagaban las lámparas, como dice en Mateo 25, van a tener que vivir algo muy trágico. Es como cuando ahí dice la palabra de Dios,
hará guerra contra los santos y los vencerá, los va a matar, hermanos. Amén. Aquí fíjense cómo dice aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acuérdense ¿qué dice la Biblia? Hará guerra contra los santos y los vencerá. O sea, los va a matar. Pero otra parte fue llevada ¿a dónde? Al desierto. Los que se preparan, los que sí se congregaban, hermano. No el que no se congregaba, no, hermano. Uno será tomado y otro será dejado. El que llegaba tarde, hermano, pues no era fiel al Señor. Hay que empezar, hay que llegar temprano. El que se quedaba dormido en la reunión, si nos quedamos, ¿a poco tú crees que eso se te va a tomar en cuenta si estamos durmiendo? Si tienes sueño, párate, hermano, párate. Mucha gente, ya, hermano, ya me la aventó contra mí. No, hermano. Dice, al hijo que amo reprendo y castigo. Amén, gloria a Dios. Si le estamos diciendo es por su bien, hermano, no por su mal. ¿Tú crees que te lo van a tomar en cuenta? ¿Estás aquí, estás durmiendo? No, hermano. El que viene y escucha la palabra de Dios y no la obedece, ¿tú crees que se va a ir con el Señor? Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. No quiero oidores, quiero ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Hay que esforzarse, hermanos. Yo también muchas veces voy a trabajar, llego a las 2, 3 de la mañana, a veces llego temprano, así desvelado estoy predicando la palabra de Dios, hermano. Luego no me toca predicar, estoy allá atrás, pero me levanto, me paro, porque también me da sueño. No creas que es al único que te da sueño a ti, a mí también me da sueño, pero tengo que esforzarme, tengo que poner atención. Amén. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que le van a hacer guerra y los va a vencer. Esa gente dice que son los que guardan, no van a ser salvos nomás porque los van a matar. No, hay que obedecer los mandamientos de Dios y tienen que tener el testimonio de Jesucristo. No lo digo yo, ahí está escrito, hermanos. Amén. Muchas personas me dicen, no, es que no prediques que van a tener otra oportunidad. Si lo dice la Biblia, lo tengo que decir, hermano, lo que está escrito. ¿Cómo voy a ocultar algo? Hay del que le quite y del que le ponga, hermano. Aquí dice, pero mucha gente dice, pues me quedo en la gran tribulación, ahí me salvo. Ni sabe lo que dice, porque dice que va a ser la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá jamás. O sea que lo de Hitler le va a quedar corto, hermano. La gente que dice esas tonterías no sabe ni lo que está diciendo, hermano. Y si lo estamos hablando ahora es para que nos preparemos, porque ya estamos pisando esos días. Tenemos que, este es el tiempo donde la iglesia despierta, donde la iglesia se empieza a preparar para irse con el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Ahora vamos a leerlo, como lo dice Lucas, capítulo 21, del 7 al 38. ¿Quién sabe si acabemos o continuará la siguiente semana, hermanos? Amén. Lucas, capítulo 21, del 7 al 38. Yo quisiera decirles todo así, pero la realidad es que, aunque lo dijera todo, a veces se nos olvida, hermano. Yo creo que este tema va a dilatar unas 2, 3 semanas. 7 al 38, amén. Fíjate cómo dice. Dice 21. Estoy en otro lado. Amén. Amén. Fíjense cómo dice. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca.
mas no vayáis en pos de ellos. ¿Sí? Y ahorita nos damos cuenta que hay mucha gente que ya está diciendo que Él es Jesús. ¿Sí? Si se dan cuenta, como ese Miranda decía que Él era Jesús. Y tú ves en el internet y hay muchos que dicen, yo soy Jesús. Y hay gente que lo sigue. Es lo peor de todo. ¿Y por qué lo siguen? Porque son ignorantes. Gente que no lee la palabra de Dios, hermano. Amén. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Sí? ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La gente sí se dan cuenta, ¿no? Que luego pasan señales en el cielo también, en el internet pasan constantemente. Hay algunos que lo hemos visto. Órale, está raro el cielo, ¿verdad? Entonces dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas o a las cárceles. Eso es cuando empieza esa tribulación. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Amén. Para que veamos lo que se va a vivir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque por eso la Biblia dice que el que a espada mate, a espada debe de ser muerto, porque va a haber gente que se va a desesperar y de lo que está viendo, si tiene una pistola, un cuchillo, pues se va a querer defender. Pero la Biblia dice que no es con armas, no es con ejército, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Está hablando de una Jerusalén espiritual. Amén. Porque en ese tiempo, hermano, va a ser rodeado de ejército. ¿Por qué? ¿Qué va a ser rodeado de ejército? Las iglesias. La Biblia dice que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amén. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y ya leímos esto hace un rato. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre todo este pueblo, el pueblo de Dios, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Eso es parte también, eso es del juicio de Dios. Entonces verán
al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y velad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está. No dice que ya el Señor viene y ya nos lleva, no. Todos dicen que van a ver a Dios así. Pero dice que la redención apenas está cerca, cuando esto pase, amén. Dice, también, ¿hasta cuál dijimos? 38, ¿verdad? También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Amén. Dice, así también nosotros, cuando veamos que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, ya físicamente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? Que seamos glotones, que seamos flojos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va a dar mucho la flojera espiritual para buscar a Dios. Amén. Y embriaguez y los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque mucha gente luego no está aquí en la congregación por el afán, por el trabajo, todo. Y luego, ¿qué terminan diciendo? Es que Dios sabe que tengo que ir a trabajar. No, Dios sabe que tienes que ir a trabajar 6 días, pero el 7º tienes que estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios sabe. No, Dios no te va a justificar. Dios no va a justificar al impío. ¿Qué es el impío? Aquel que se aparta de la piedad. Amén. Dice que no va a tener por inocente al culpable. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, estaban de glotones ahí, ¿no? Le echaban ganas en las cosas de Dios y va a venir de repente aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea que dice la palabra de Dios que debemos de orar que en todo tiempo. Amén. ¿Sí lo leemos? ¿Cómo dice? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué quiere decir? Que si yo me lleno de la presencia de Dios, puedo escapar de estas cosas que van a ver. ¿Sí dice eso o no? O nomás yo lo entiendo así. Sí lo dice así, ¿verdad? Dice que podemos escapar. Porque a la mujer se le van a dar las 2 alas de la gran águila para que vuele de delante de la serpiente, del gobierno de la bestia. Y allí va a ser sustentada por el mismo Dios. 3 años y medio. Es lo que acabo de leer, hermano. Que sí podemos escapar. Sí nos esforzamos, hermano. Si nos llenamos de la presencia de Dios, si nos arrepentimos de todo corazón y empezamos a obedecer al Señor, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, sí lo ando buscando aquí porque 37, ¿verdad? Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaban en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Imagínate, esta gente diario iba tempranito a buscar a Dios. Por eso dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Amén. Diario, o sea. Entonces así nosotros, hermanos, debemos de estar buscando la presencia de Dios. Amén. Porque ¿cuánto va a dilatar la gran tribulación? 7 años. 7 años que van a ser acortados.
Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Amén. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. ¿Cuándo va a empezar lo más duro de la gran tribulación? A media semana. Es lo que dice aquí. Va a hacer que cese el sacrificio, dice aquí la palabra de Dios. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Toda esta semana que una semana de Dios, está hablando de 7 años, hermano. 7 años, estos 7 años que vienen son de salvación, hermano. Para que la gente se salve, hermano. Todos entren en la salvación. Eso es lo que dice la palabra. Va a haber mucha salvación, hermano. Mucha gente cree que unos poquitos se van a salvar. No, hermano, se va a salvar muchísima gente. Amén. Pero nosotros vamos a decidir cómo vamos a ser salvos. Amén. Podemos ser salvos de una forma, pues, muy tranquila, muy bien en la presencia de Dios. A final de cuentas va a ser un desierto, pero no va a ser lo mismo que se va a vivir en el gobierno de la bestia. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque todos van a tener que cerrar sus iglesias. La Biblia dice que se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, cuando el dragón se levanta contra la mujer y la empieza a perseguir. Ahí es donde se le dan las 2 alas de la gran águila, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, se va a consumir todo lo que él tiene preparado. Después viene lo que Dios tiene preparado para la bestia. Amén. Para todos los que lo siguieron, para todos los que no se esforzaron, para ellos. Amén. Mira, vamos a leer Apocalipsis 7:4 para que nos demos cuenta. Amén. 7:4 al 17. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Robén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados.
De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y fíjate, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Dice que una multitud que no se podía contar, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, ¿de dónde? Porque va a haber mucha gente que va a salir de la gran tribulación. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Dice: y han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la ropa, en la sangre de el Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Qué quiere decir? Que tenían hambre, que tenían sed. Gente que quedó en el gobierno de la bestia. No es la misma gente, no es la mujer que fue llevada al desierto, que dice que ahí iba a ser sustentada por 3 años y medio. Pero esta gente que salió de la gran tribulación tuvo hambre y tuvo sed. O sea, se van a ganar a pulso su salvación. Dice: y el sol no caerá más sobre ellos, porque la Biblia dice que el calor se va a aumentar. Pero es diferente para el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Pero esos son los que de verdad buscan a Dios, hermano. Los que van a escapar de todo eso. Ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjuagará toda lágrima de ellos, porque va a ser por eso dice que el lloro y el crujir de dientes, porque en ese tiempo, hermano, el pueblo de Dios, lo que no lloraba ahorita, en esa gran tribulación, hermano, va a llorar. Va a llorar todo el tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque pudo verse librado de todo eso y no se libró. ¿Y qué va a estar haciendo? Va a llorar. ¿Sí? A mí me daría tristeza saber que me podía haber salvado de todo eso y tener que vivirlo por desobediente. Porque esa gente que lo viva, ¿qué va a decir? Lo merezco porque no obedecí tu palabra, Señor. Amén. Así que nosotros decidimos y nos preparamos. Pero de todos modos es gente que tiene que estar aquí. Porque el que no sabe nada, ¿cómo se va a salvar, hermanos? ¿Cómo va a saber algo? Amén. Por eso es muy importante prepararnos para aquellos días. Todavía faltan muchos versículos, hermanos. Amén. Amén. Todavía pero es muy importante, hermanos, que pongamos atención a esto. Yo creo que nada más vamos a leer otra parte en Mateo 25. Mateo 25 y con eso vamos a terminar. Lo otro lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Para que
no se les haga muy pesado y lo que están leyendo, mediten en ello. Piensen en esto. Es muy importante, hermanos. Amén. Vamos a leer Mateo 25, versículo 1, versículo 1 al 13. Amén. Fíjate cómo dice, en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. 5 prudentes y 5. Una persona insensata es aquella que escucha, pero no obedeció. Amén. Dice, y las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, porque el aceite se recibe en la presencia de Dios. El aceite se recibe cuando obedecemos la palabra de Dios. Somos llenados de más aceite. Amén. Gloria a Dios. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como dice, que el hombre de familia, si supiese a qué hora habría de venir, el ladrón no dejaría minar su casa. Amén. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Amén. Entonces por eso les digo, a la medianoche. Sí. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana va a ser cuando empiece la persecución de la iglesia. Es cuando dice aquí la palabra de Dios, en la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que despertar, donde tiene que arreglar su vida delante de Dios con temor y temblor. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Cómo se compra ese aceite? Tú dices que eres rico, y yo te digo que eres pobre, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, en prueba. Los que estamos en la presencia de Dios, hermano, y acontecen cosas en nuestras vidas, aunque andemos bien, eso es prueba de Dios, para limpiarnos de toda impureza. El que no está en la presencia de Dios, pero creyó en algún momento en Dios y está pasando dificultades no obedeciendo la palabra de Dios, eso es consecuencia. No es lo mismo prueba, consecuencia. Consecuencia es aquellos que están allá afuera y les pasan cosas por su desobediencia. Pero los que están en Dios, obedeciendo la palabra de Dios, eso se llama prueba. Como la que le vino a Job, aún obedeciendo a Dios, fue probado. Amén. Amén. Para que nos demos cuenta de esta gran realidad, hermanos. Por eso dice, vayan y compren. ¿Cómo se compra? Ya no se va. Entonces ellos tienen que regresar y comprar. Pero a través de las pruebas, de las dificultades que van a pasar en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate. Aquí dice la palabra de Dios. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Las que estaban preparadas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya estamos preparadas ahora sí. Amén. Pero ya no fue lo mismo. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A quién no conoce a Dios? Al que no está poniendo por obra su palabra. Y en ese momento se va a cerrar, dice, no te conozco.
¿Y a dónde metió a esas ovejitas? ¿A dónde metió a esa mujer? Al lugar desierto, donde va a ser sustentada por 3 años y medio. Entonces el diablo dice que va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Amén. Y van a tener que sufrir totalmente la gran tribulación. Y van a tener que ser muertos para ganar su salvación. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Sí estamos entendiendo, hermano. Sí está muy claro, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que no tiene interpretación privada. Es para que todos la entiendamos. Si en algún momento la llegamos a leer y no la entendíamos, ¿saben por qué es? Porque nos estorbaba el pecado. El pecado es el que estorba para no poder entender la palabra de Dios. Cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios, si hay veces que estamos aquí, ay, no entiendo, es que estamos haciendo algo mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tenemos temor de Dios, mira, tú vas a entender clarito, sí, cierto. Si tú tienes un corazón contrito, humillado, un corazón que está recibiendo la palabra de Dios y la acepta tal y como es, entonces ¿sabes qué está pasando? Que Dios abre tus ojos, Dios abre tu entendimiento. Amén. Todo esto es para que despiertemos y nos demos cuenta en qué tiempo estamos. El Señor viene pronto, hermanos, y tenemos que estar preparados. Amén. Debemos de llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Por eso dice, orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que sobrevendrán. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos escapar, pero para eso tenemos que vivir una vida santa. Amén. Amén. Limpia de pecado. Y eso solamente se puede hacer con oración. ¿Por qué orando en todo tiempo? Porque Dios, quítame esto, Dios, quítame el otro. Señor, soy chismoso, quítame lo chismoso. No sé, fornicario, adúltero, ladrón, no sé, cualquier pecado. No sé, es que Señor, tengo pecado de homosexualismo, lesbianismo, cualquier pecado, hermanos. Señor, soy lujurioso, quítame esa lujuria de mi mente. ¿Sí? Hay lascivia en mi mente. Señor, ayúdame a serte fiel, siempre llego tarde. Tenemos que estar orando por aquello en lo que batallamos. Señor, cuando estoy en tu presencia siempre me da sueño. Señor, quítamelo, ayúdame a esforzarme, Señor. Pero si tú no se lo pides, ¿cómo te lo va a quitar? Tienes que estar orando constantemente en aquello que te está estorbando para obedecer completamente la palabra de Dios. Amén. Yo deseo que sea de grande bendición, hermanos, esta prédica, y que las compartan todos ustedes y también los que nos ven en Facebook, en YouTube. Compartan, hermanos, para que les sea también contado como bendición para ustedes. Amén. Amén.